Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet, presenta Patagonia Rural, un programa dedicado a toda la diversidad de actividades productoras de Magallanes: ganadería, pesca, forestal, minería, turística. Patagonia Rural. Conduce Marco Aurelio Arteaga. Muy bien, qué gusto saludarles. Una vez más estamos junto a ustedes. Patagonia Rural, desde la plataforma de Polar Comunicaciones, del campo a la ciudad, de la ciudad al campo, en las rutas, en la zona de pesca y ahora en los huertos familiares, porque hoy día vamos a empezar a prepararnos, porque esa es la realidad. Estamos en una fecha del año, en una época del año en que tenemos que ya empezar a preparar. Ya se habla siempre, vamos a aprovechar también de declarar algunos mitos, ¿eh? Pero se dice que el mes de agosto es para mover todo. Yo creo, no sé, a lo mejor es como icónico, debe ser agosto, parte de septiembre, pero en octubre ya empieza toda la siembra y hay que empezar a preparar la tierra, hay que dar vuelta, en fin, hay que limpiar lo que quedó de la temporada anterior. eh, Vamos a conocer estos secretos a lo mejor es posible. ¿Sabes qué? Empecemos. Vamos a saludar a nuestra invitada. Ella es una magallánica, una mujer muy amorosa, muy dulce, estupenda ella, y que además, yo diría que esta mujer es aperrada, porque la verdad es que la opción de su vida no es fácil. Es muy rica, es muy dulce, pero no es fácil. Hay que estar ahí y enfrentar también estas condiciones climáticas que nos ofrece y nos prodiga la naturaleza en nuestra majestuosa Patagonia. Me refiero a Patricia Delgado, a quien vamos a saludar. Ella desde hace mucho tiempo asumió el liderazgo en algunos grupos de estos de huerteros, pero el tema más de fondo es su opción de vida. Ella se ha dedicado a prodigarnos de esas exquisiteces que son los berries que nos da la tierra. Y yo quiero saludar a Patricia porque he tenido la gentileza de compartir con nosotros parte de esta opción de su vida, de la sabiduría, de los conocimientos que tiene, porque además, amigo, usted que está en casa hoy día, que está ahí en la zona rural, que está en la parcela, que está en el campo, y que a lo mejor nunca ha pensado en que podría hacer algo, este es el momento. Incluso, mire, esto forma parte de lo que hoy día va a empezar a escuchar muy comúnmente hablar los economistas de la famosa economía circular. Entonces, vamos a hablar con Patricia. Patricia, un abrazo, un beso grande y agradecerte que nos acompañes y puedas compartir toda esa sabiduría y ese conocimiento que tienes. Hola, buenos días, Marcos. Buenos días a todos los auditores. Es un honor y un orgullo para mí poder estar en comunicación con ustedes hoy en día. Patricia magallánica, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. ¿Cómo llegas al campo? Tomo y lomo, magallánica de 2 generaciones ya, de 3 abuelos chilotes, así es que bien unida a la tierra desde siempre, creo. ¿Y ahí sale este amor a la tierra? Yo creo que sí, yo creo que sí. Mis primeros recuerdos de la agricultura tiene que ver, yo crecí en Posesión. Mi papá era napino, vivimos en el campamento muchos años, y allá a un grupo se le ocurrió hacer invernaderos en el patio de la casa, y yo creo que ahí empezó todo, ver a mi papá entretenido, poder entrar a una selva, porque había de todo, era increíble, ponían zapallo italiano, pepino, y para uno que era pequeño, eso era una selva. Perdón, ¿qué año hablamos de eso? Porque zapallo italiano no se, digamos, no es una hortaliza que sea de mucho tiempo. No, no, y eso es lo que más me llamaba la atención. Yo recuerdo haber entrado, como te digo, a estas selvas, y papá tiene fotografías de unos tremendos zapallos italianos, estoy hablando del año 70 y tanto, 80, el beneficio que tenía quizás el sector de posesiones, que tiene un poco más de grados de temperatura. Entonces eso hizo que fuese más interesante para ellos ahí empezar a conocer. Pero sí, incluso aquí hoy en día todavía no es tan masivo el cultivo de zapallo italiano. Bueno, Cuando es muy bueno. y ahí conectaste. Y conecté básicamente después de que me casé, por decirlo así. Vivíamos un tiempo en la ciudad,
y me vine a la parcela que habían comprado mis papás, una típica parcela de agrado, y me di cuenta de que me gustaba esto. Tenía 2 niños chicos, no lo podía hacer en forma productiva, en masiva, pero era para la casa, porque tener 2 niños chicos y un huerto es muy difícil complementar. Terminas teniendo más trabajo porque terminas teniendo que bañar a los niños porque terminan negros enteros con la tierra y revolcados. Pero fuimos aprendiendo de ahí de a poco, fuimos a ir aumentando la cantidad de berries porque los íbamos ordenando un poco más, pero lo que me dio la decisión fue el hecho de que me separé, mis hijos se fueron al jardín, yo tenía que tomar la decisión si volvía al trabajo, o simplemente me dedicaba a mis hijos y a darle tiempo a mis hijos, porque soy técnico de turismo y eso significaba muchas horas fuera de casa. Y opté por mis hijos, opté por algo que me pudiera dar la independencia de mis horarios, de mis movimientos, de si los niños se enfermaban, poder quedarme en casa con ellos. Y eso fue básicamente mi decisión. Por ahí partió, y como vivía en esta parcela, empecé a ver de qué otra manera le podíamos sacar beneficio. Y me fui dando con los berries, había mucha frambuesa cultivada acá, pero no ordenada. No sabíamos podar, no sabía un montón de cosas, tuve que empezar a aprender, buscando información por todos lados, y así empezamos a crecer. Y digo empezamos porque todo el trabajo siempre fue en compañía de mis hijos, con ayuda de mis hijos y mi papá. Todas las construcciones que hay aquí fue el señor Delgado el que ayudó en eso. A propósito, un cariñoso saludo a Arturo, ¿no? Un gran amigo, un gran hombre con un corazón enorme de grande, oye. Es un buen chato. Sí, un buen chat. Patricia, una pregunta clave antes de seguir el desarrollo. A ver, Magallanes, esta región tan mágica, con tantas particularidades, eh, ¿ya dejó de ser el mito nuestra condición climática? Yo creo que tenemos que agarrarnos de lo que nos está dando el clima y ganarle la mano, porque si bien durante muchos años fue muy difícil, aún así se cultivaba, aún así se tenía repollo, aún así se tenía buena cantidad de zanahoria, aún se tenía muchos cultivos que hoy en día, porque aprendimos invernadero, se nos olvidó el sector exterior del terreno. Y yo creo que hay que empezar a aprovechar este conocimiento que logramos con los invernaderos, pero potenciar nuevamente lo que es exterior, porque el clima nos está ayudando. El clima hoy en día nos está beneficiando muchísimo más. Con el viento estamos sonados, no podemos hacer nada, hay que hacer cosas que protejan un poquito más del viento. Estas mallas cortaviento que ustedes ven por todos los sectores de huerto ha sido un gran apoyo, una gran ayuda. Pero básicamente el clima ha cambiado mucho, así es que nos ayuda y nos potencia mucho más la posibilidad de hacer más cosas. O sea, en el fondo, si quisiéramos entenderlo de una manera más práctica, hoy día lo que nos va quedando, aparte, digamos, de agradecer este tema del cambio climático, que lo que a algunos lo desfavorece, a otros nos favorece, lo que nos queda es ir siendo amigos y aprender a convivir. Así como estamos aprendiendo a convivir con el coronavirus, vamos a tener que aprender a vivir siempre con el viento, que es como el elemento más duro y pesado que tenemos para poder desarrollar una buena horticultura, ¿no? Sí, daña mucho las plantas el viento. Si tú tratas de hacer una pequeña estructura también de que los proteja, un pequeño microtúnel, tienes que hacerlo de buena calidad, tienes que hacerlo con buenos materiales para que te soporte el viento. Así es que yo creo que ese es el gran tema para cualquier cultivo exterior, tener una protección de malla cortaviento. No vamos a Patricia, hablar de la nieve, porque la nieve de repente llega 1 o 2 días y deja estragos, pero ya no tenemos tanta nieve como antes. En Puerto ¿deja Natales tuvieron estragos la problemas nieve? esta temporada. ¿Ah? ¿Deja estragos la nieve? Sí, porque hay estructuras que se construyen que no son muy firmes, no son estos invernaderos tan de madera y metalcom, Sí. están trabajando con algunas estructuras más simples, y una nevada, 2 nevadas que sean grandes, que a estas estructuras firmes no les hace nada, a estas pequeñas construcciones que se hacen como de fierros
perdón, tubos de PVC o ese tipo de cosas, eso sí pasan estragos por ahí. Mm. Puerto Natales tuvo un Eh, par de problemas este año. ya, ok, pero por eso fue aclararlo porque en rigor la nieve lo que es nuestra agua de primavera y verano. Sí, es muy necesaria. De verdad, yo creo que este año vamos a estar bastante más regalados que otras temporadas en cuanto al agua en las napas, al agua en el suelo. Pati, ¿qué hay? Ya que de honrando a tus ancestros chilotes, a la creencia, a la cultura, al mito, a la tradición, a la historia, ¿qué hay de esto de la luna? ¡Uh! Creo que me diste así. Si bien yo comencé el 2008, empecé a lo de mujer joven para esos años y a lo tradicional. Vámonos o más que a lo tradicional en cuanto a cultura, a lo tradicional que se estaba haciendo en ese momento. Eh, ok, yo empezaba a averiguar y era, ok, pongámosle herbicida, pongámosle fertilizante químico, pongámosle un antiplaga, un insecticida o un antihongo, todo en cuanto a químico. Y la luna, ni lo pienses, yo no escuchaba, ni hablaba de la luna, ni nada. Básicamente por un concepto, no sé, quizás malamente creía que era como más moderno, por decirlo así, más a los tiempos. Hoy en día llevo un año aprendiendo, o un poco más de un año, aprendiendo que hay que volver a lo natural, que hay que volver a la tierra. Y esto pasó por una etapa personal que tiene que ver básicamente con reencontrarme conmigo. Soy sahumadora también, entonces eso me hizo conectarme con la tierra, conectarme con la luna, con las energías, y me hizo reconocer que todos estos ancestros, como dices tú, tenían más conocimiento de lo que algún universitario puede creer. Y estoy en eso, estoy viendo un calendario biodinámico que tiene que ver con la luna, tiene que ver cómo afecta a las plantas y cuál es el mejor día para plantar raíces o cuál es el mejor día para plantar plantas de hoja. Y estoy aprendiendo, así es que yo creo que esa es la clave. Estoy trabajando muchísimo con materias orgánicas, reciclando muchos materiales que se irían al basural. Hoy en día estoy cultivando hasta en estas cajas de plástico que usted puede ver en cualquier frutería o en cualquier negocio de barrio. Y creo que todo hoy en día está enfocado en eso, en cómo mejoramos nuestra tierra con los productos que sacamos de la casa, cáscaras de papa, todo lo que tiene que ver con corontas de manzana, las cáscaras de la naranja, no mucha cantidad de naranja, pero los picados de la cebolla, los picados del apio, todo eso se convierte en tierra. Hay que darle simplemente tiempo y paciencia. Nada más que eso, y tenemos tierra mejor todavía para poder cultivar. El año pasado cultivé papas en estas cajas que te decía, estas cajas de frutería, cultivé Esa- papas ahí. ¿Qué papa? Estuve poniendo papa yagana, así es que, no, muy buena experiencia. Estoy trabajando con los chiquillos de INEA Sí. en cuanto a ese proyecto que es maravilloso, realmente es maravilloso. Y no puede una descendiente de Chilota, no puede no poner papa, perdóname. Estaba muy enfocada en los frutales y había olvidado esta otra parte que tiene que ver con todas las hortalizas y las papas y todo. Eh, Dicho sea de paso, dedicamos dos programas, dos Patagonias rurales, digamos, al programa de papa de línea. Y fíjate que no está de más recordarlo, cuando a comienzos del año pasado tuvimos al ministro Walker en el programa, cuando vino a hacer el convenio ahí con Unimark en esa oportunidad, Ajá. donde también te vimos ahí, eh,
nos contaba el ministro Walker de lo sorprendente que había sido para él, y bueno, yo creo que para todos los que no lo conocíamos, el hecho de que solamente en Chiloé hay más de 400 especies de papa, tipos de papa, y ahí quedamos todos, o sea, en el mundo, y el otro día nos decían desde el programa en el mundo hay miles de tipos de papa. Mira qué interesante. Patricia, ¿está corrida la estacionalidad en Magallanes específicamente? Sí, me hace reír porque es lo mismo que estaba conversando hace unos días con mi papá. Yo creo que tenemos que empezar yo quise pelear este año el tema del cultivo de invierno, empezar a traer variedades de plantas que se den en invierno, que soporten el frío nuestro, poder hacer dentro de los invernaderos una especie de cultivo más protegido, alguna cosa así. Pero creo que la base va por ese lado. Yo pensé que iba a poder empezar a cultivar en agosto y tuviste las nieves que tuvimos. Entonces me parece que la certeza es alargar lo que es el verano. Tomarnos de la primera parte del otoño y en esa parte poder beneficiarnos. Porque hasta ahora estábamos terminando la temporada a mediados de abril. Y empezábamos a cultivar en agosto. Y esto nos retrasó todo. Así que yo creo que esta próxima temporada, al menos en lo personal, yo voy a tratar de hacer más cultivos protegidos, todo lo que es abril y mayo. Porque mayo estuvo bastante más agradable en temas de cultivo que lo que está haciendo, que lo que fue agosto. Así que sí, se nos está corriendo toda la estacionalidad un poco. Y mira, te voy a hacer una especie de comparación, digamos, o de similitud respecto también de lo que es tu título profesional como técnico en turismo, con respecto a esto, porque en el turismo ya tenemos, fuera de cuarentena, ¿no es cierto? A diferencia a diferencia de muchos años atrás, hoy día tenemos una temporada en baja que son 4 meses prácticamente, cuando antes eran 8 meses en baja y 4 en alta, todo al revés. Del mismo modo, ¿está pasando lo mismo en la horticultura magallánica? Estamos, Sí, aparte digamos, de que se ha corrido la estacionalidad, se están alargando las temporadas de cultivo. sí, no es tan rápido, no es tan fácil como en el turismo, porque en el turismo la gente se abriga un poco más y sale de todas maneras. Seguro. En la agricultura sí se nota ya un poquito más de beneficio, pero las plantas tienen su proceso, entonces hay que, para nosotros sería maravilloso ya con 15 días, con 20 días, para nosotros es un logro. Así es que, pero sí, eso es lo que estamos viendo y es lo que queremos aprovechar. Patricia, te voy a tocar el corazón igual, porque aquí viene un tema que yo sé que es súper complejo, pero que también es importante tenerlo presente. Estamos frente a un tema de complejidad de la naturaleza muy grande. H2O, agua. A ver, he aprendido mucho con respecto a la ley de agua. A ver, creo que tengo dos parámetros o dos formas de pensar o dos paradas en esta vida. Yo tengo parte de derechos de agua porque pertenezco a la única organización que hay en Punta Arenas que tiene derechos de agua constituidos. Y me refiero a la única organización, creo que hay una pequeña en el sector sur, no sé si ya se habrán conformado como organización. Pero nosotros llevamos regando 30 años juntos, los derechos de agua los conseguimos el año 2010, pero es de vertientes. Nosotros tenemos derechos de agua de 5 vertientes, no todas esas tienen conexión, no todas esas aguas las aprovechamos porque no tenemos fondos para poder hacer las conducciones, o sea, todo lo que es tubería, los permisos, las servidumbres, porque no todos los vecinos tampoco entienden de que si tienes un derecho de agua, están obligados a darte una servidumbre, sea vendida, arrendada o facilitada, debiesen darnos una servidumbre. Es todo un tema legal, no nos metamos en eso. Esa es una parte de la que tengo yo, y la otra es ver la realidad de las otras regiones.
porque aquí no se ve mucho, pero en otras regiones sí se ve. Y tú ves un vecino que tiene un cultivo maravilloso y enfrente tienes un vecino que tiene los caballos que se están muriendo porque no tienen alimento, porque no tienen agua. Entonces, esa lo llegas a ver como injusticia. Y si bien nosotros tenemos derechos de agua, porque es lo que hay que hacer para poder seguir cultivando, no te queda de otra, no sé si en estos momentos Chile está en condiciones de darse el lujo de tener estas diferencias. Ahora, desde la naturaleza, Me parece que hay que llegar a pensar un poquito más en todos, que la tierra, un agricultor no puede restringirse de un cultivo porque no tenga agua. vamos a ir a nuestro primer corte, pero antes quiero hacerte una pregunta corta para que podamos entrar de inmediato. Eh, pero la pregunta clave, ¿estamos con falencia de agua o todavía podemos estar tranquilos? Y me refiero no al consumo humano, Punta, me estoy refiriendo a lo que Punta es, Arenas, sí, Punta Arenas, o la región, si lo más lo quieres. si nos enfocamos solamente en la región, aquí en la región no hay estudios de napas de agua, no existe estudio de napas de agua. Aquí en la región muchos trabajan con los ríos que hay alrededor, algún pozo. El gobierno regional nos entregó fondos hace un par de años y esos fondos, gran parte de esos fondos se fueron a hacer perforaciones para pozos profundos, lo que fue un acierto para muchísimos agricultores. Yo creo que esa es la línea, independiente de que todo va con los derechos de agua y hay que hacer tramitaciones legales y que con propiedad. No quiero meterme en ese tema, creo que es algo que hay que ver, hay que quizás subsanar, pero el hecho de que se puedan poner fondos para poder sacar agua de la tierra para beneficiar a agricultores o campesinos en sí, yo creo que es lo que hay que hacer. Así es que me parece que todavía tenemos agua. ¿Qué tanto? No lo sé, como te digo, no hay estudios de napas de agua. Hay muchos ríos que están con derechos de agua para propietarios que no los usan, que me parece que eso debiese ser como un, no sé, llegar a acuerdos. No puede ser que nosotros tengamos el río Yauyao aquí, a la puerta de la casa, y no podemos sacar una gota de ahí. Entonces sí hay agua que no se está usando, y hay otras aguas que hay que buscarlas. Estamos junto a Patricia Delgado, esta mujer magallánica maravillosa que se ha dedicado a devolverle la mano a la tierra, a trabajar con ella, a cuidarla y a que nos provea de esas exquisiteces. Volvemos en un instante, estamos en Patagonia Rural a través de la plataforma Polar Comunicaciones para todas y todos quienes están fuera del área urbana. Nosotros los acompañamos y les entregamos información.